¿Cómo es posible que un territorio cubierto de hielo, rodeado de enemigos y prácticamente aislado del resto del mundo, se convirtiera en el país más grande de la Tierra? ¿Cómo un pueblo que apenas sobrevivía a inviernos interminables terminó creando uno de los imperios más temidos y poderosos de la historia humana? Rusia no nació del lujo ni de la calma. Nació del sufrimiento, del hambre, del acero y de la guerra. Es la historia de una nación que aprendió a resistir antes de aprender a gobernar, donde cada invierno fue una batalla y cada siglo una lucha por no desaparecer. Desde los pantanos de Novgorod hasta los muros de Moscú, desde los vikingos que trajeron comercio y sangre, hasta los zares que reinaron con puño de hierro, Rusia se forjó entre el hielo y la violencia. Pero detrás de la brutalidad hay algo aún más profundo, una idea que nunca murió. Porque para los rusos, la historia nunca fue una línea recta. Fue una herida abierta que una y otra vez intentaron cerrar con fuego, con fe y con sangre. Su identidad se formó bajo invasiones, hambrunas y revoluciones. Y aún así, sobrevivieron. No por fortuna, sino por una fuerza colectiva que ni los imperios más poderosos pudieron quebrar. Este no es solo un país. Hoy conocerás cómo ese pueblo helado, que una vez fue apenas una mancha en el mapa, se transformó en el gigante que desafió a Occidente, conquistó medio planeta y cambió el curso de la historia. Prepárate, porque esta es la verdadera historia de Rusia. Del hielo y la guerra nació el país más grande del mundo. Mucho antes de que existiera la palabra Rusia, el este de Europa era un mosaico de tribus, pantanos y bosques tan densos que el sol apenas los atravesaba. En aquel lugar helado, entre los ríos Dnieper y Volga, vivían los eslavos orientales, pueblos dispersos dedicados a la agricultura y al comercio, pero sobre todo a la supervivencia. Sin embargo, la historia rara vez se escribe desde la calma. En el siglo IX, desde el norte, cruzando los mares helados del Báltico, llegaron hombres diferentes, guerreros cubiertos de hierro, expertos navegantes, conocidos por su ferocidad, los varegos, o como los cronistas los llamarían después, los vikingos rus. No venían a destruir, sino a controlar. Tomaron las rutas fluviales, dominaron los intercambios, y según la tradición, uno de ellos, Rurik, fundó la primera gran dinastía del futuro Estado ruso en la ciudad de Novgorod. Ese fue el primer latido de lo que más tarde se llamaría la Rus de Kiev. Bajo el mando de Oleg, sucesor de Rurik, los pueblos del norte se unieron con los del sur. Oleg bajó por el Dnieper y conquistó Kiev, transformándola en el corazón de un nuevo reino. Un reino que comerciaba con Bizancio, con Persia y con los pueblos nómadas de las estepas. Pero la verdadera transformación llegó un siglo después, con Vladimir el Grande. En el año 988 adoptó el cristianismo ortodoxo como religión oficial, inspirándose en el esplendor del Imperio bizantino. Fue un movimiento político tan inteligente como simbólico. Unió espiritualmente a su pueblo y al mismo tiempo lo vinculó con una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Así, Rusia no solo tenía territorio y poder, ahora tenía identidad. Kiev se convirtió en una joya del oriente europeo. Sus cúpulas doradas reflejaban la prosperidad, sus escribas copiaban textos sagrados y su comercio cruzaba medio continente. Era una nación joven, ambiciosa y en expansión, pero la historia de Rusia, como el invierno, siempre tiene un cambio brusco. La muerte de Vladimir trajo conflictos entre sus hijos. Los príncipes comenzaron a dividir el territorio, cada uno reclamando su parte del poder. Los hermanos se enfrentaron en guerras internas, los pueblos se fragmentaron y el sueño de la Rus unida empezó a desmoronarse. A mediados del siglo XII, lo que alguna vez fue un poderoso reino se había convertido en una colección de pequeños principados. Sin embargo, el peligro no estaba dentro, venía de lejos. Más allá de las montañas del Cáucaso, una fuerza imparable avanzaba, una que reduciría a cenizas todo lo que encontraba, los mongoles. Y mientras los príncipes rusos se peleaban entre sí, el enemigo se acercaba, veloz como una tormenta sobre la estepa. Lo que estaba por venir marcaría el fin de la Rus de Kiev y el nacimiento de una nueva Rusia, una Rusia endurecida por el yugo,
forjada en el fuego de la invasión. Imagina una tormenta que arrasa todo a su paso. No distingue templos, ni palacios, ni inocentes, solo deja humo, cenizas y silencio. Así llegó el ejército mongol a la antigua Rus. En el año 1237, los exploradores de Batú Khan, nieto del legendario Genghis Khan, cruzaron los Urales con un ejército que parecía no tener fin. Avanzaban como un río de fuego sobre la nieve. Caballos veloces, arqueros letales y una disciplina militar que Europa jamás había visto. Primero cayó Riazán, luego Vladimir Suzdal y finalmente, en 1240, el corazón espiritual del pueblo ruso, Kiev. Las crónicas cuentan que el humo cubrió el cielo durante días. Las iglesias fueron incendiadas, las bibliotecas destruidas y miles de personas masacradas. Rusia quedó de rodillas y durante más de 200 años sería un pueblo subyugado por la Horda de Oro, el brazo occidental del Imperio Mongol. Pero aquí ocurre algo sorprendente. En lugar de ser aniquilada, la identidad rusa sobrevivió. Los mongoles exigían tributos, sí, pero no interferían en la religión. Eso permitió que el cristianismo ortodoxo se convirtiera en el corazón de la resistencia cultural. Mientras los jefes mongoles cobraban oro y esclavos, los sacerdotes ortodoxos mantenían viva la llama de la fe y la unión, y entre los valles y ríos del norte, lejos de la mirada de los invasores, un nuevo poder comenzó a crecer: Moscovia. Al principio era solo una ciudad más, pequeña, modesta, pero sus príncipes eran pacientes. Iván I, llamado Kalitá, la bolsa de dinero, comprendió que no podía vencer a los mongoles con la espada, pero sí con la estrategia. Se convirtió en recaudador de tributos para la Horda, acumuló riqueza y poco a poco compró lealtades. Moscovia se expandió sin pelear, usando la diplomacia y la astucia. Y cuando la Horda de Oro empezó a fragmentarse, Moscovia ya tenía algo más poderoso que un ejército: unidad. Bajo el mando de Dmitri Donskoy, en 1380, los rusos lograron lo impensable: derrotar a los mongoles en la batalla de Kulikovo, sobre el río Don. No fue una victoria total, los mongoles regresarían, pero fue el primer golpe al mito de su invencibilidad. Por primera vez en siglos, los rusos sintieron que podían decidir su propio destino. Aquella victoria encendió una chispa de orgullo nacional. La idea de que Rusia podía ser una sola voz empezó a tomar forma. El yugo mongol seguiría varias décadas más, pero algo había cambiado para siempre: el miedo. Ya no eran un conjunto de principados dispersos. Eran un pueblo unido bajo la fe, la sangre y la memoria del sufrimiento. Cuando finalmente los mongoles se debilitaron y se retiraron, dejaron algo más que ruinas. Dejaron una herencia invisible: la mentalidad del poder absoluto. Los rusos aprendieron de sus dominadores la organización militar, la recaudación de impuestos, el control férreo del territorio y la obediencia al líder. De esa mezcla entre esclavitud y aprendizaje nació una nueva Rusia, una nación que no volvería a aceptar el sometimiento extranjero, y de entre sus príncipes pronto se alzaría uno que llevaría esa idea al extremo: Iván el Terrible, el hombre que transformó el dolor en poder y el poder en miedo. Del silencio que dejaron los mongoles surgió una voz más temida que cualquier invasor: Iván IV, conocido por el mundo como Iván el Terrible. Nació en 1530, en un mundo de traiciones, guerras y hambre. Su padre, Vasili III, murió cuando Iván apenas tenía 3 años, y su madre fue envenenada pocos años después. Creció rodeado de nobles ambiciosos, los boyardos, que se disputaban el poder mientras el joven heredero era humillado, golpeado y tratado como un peón. Pero esos años de humillación forjaron algo dentro de él: una furia silenciosa. Cuando subió al trono a los 17 años, nadie imaginaba lo que estaba por venir. En 1547, Iván se coronó con un título nunca antes usado: zar de todas las Rusia. El término provenía del César romano, y no era casualidad. Iván no quería ser un príncipe más, quería fundar un imperio. Al principio su reinado prometía grandeza. Reformó el gobierno, convocó a una especie de parlamento, el Zemsky Sobor, y reorganizó la justicia. Fundó imprentas, fortaleció la iglesia ortodoxa y expandió el comercio hacia Europa. Bajo su mando,
Rusia se extendió más allá de los Urales, conquistando Kazán y Astracán, abriendo el camino hacia Siberia. Por primera vez, la palabra imperio empezaba a tener sentido en el mapa ruso. Pero el poder absoluto tiene un precio. En 1560, su esposa, Anastasia Romanovna, murió en circunstancias misteriosas. Iván estaba convencido de que había sido envenenada por los boyardos, y algo en él se quebró para siempre. De un gobernante visionario, pasó a ser un déspota consumido por la paranoia. Creó la Oprichnina, una policía secreta vestida de negro, encargada de eliminar a cualquiera que representara una amenaza, real o imaginaria. Las ciudades que se rebelaban eran arrasadas. Miles de inocentes fueron torturados y ejecutados. Su crueldad alcanzó su punto más alto en 1570, cuando sospechó que la ciudad de Novgorod planeaba traicionarlo. Envió a su ejército y ordenó una masacre. Sacerdotes, comerciantes y campesinos fueron asesinados sin distinción. Incluso su propia familia sufrió su ira. Durante una discusión, golpeó mortalmente a su hijo mayor, Iván Ivanovich, heredero al trono. El cuadro que pintó Ilya Repin siglos después el zar sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo, con el rostro lleno de horror, sigue siendo uno de los símbolos más desgarradores del poder llevado al límite. Sin embargo, Iván no fue solo un monstruo, también fue el arquitecto de un país centralizado, unificador de territorios dispersos y creador de una administración sólida que sobreviviría siglos. Bajo su mandato, Moscovia se convirtió en la tercera Roma, heredera espiritual de Bizancio y del Imperio Romano. Para bien o para mal, Iván el Terrible fue el molde del poder ruso, temido, absoluto y decidido a mantener la unidad a cualquier precio. Cuando murió en 1584, Rusia quedó exhausta, ensangrentada pero unida. Había nacido una nueva era, y también un vacío de poder que pronto arrastraría al país al tiempo de los trastornos, una de las etapas más caóticas de su historia. Tras la muerte de Iván el Terrible, Rusia entró en caos. Durante décadas el trono cambió de manos entre usurpadores, traiciones y guerras civiles, hasta que en 1613 una nueva familia tomó el poder, los Romano. Eran nobles, jóvenes y ambiciosos, y su dinastía gobernaría Rusia por más de 300 años. Pero el cambio real llegó con un hombre que no solo quiso gobernar, sino reconstruir Rusia desde sus cimientos. Su nombre era Pedro I, conocido como Pedro el Grande. Cuando subió al trono en 1682, Rusia seguía siendo un país inmenso pero atrasado, aislado del resto de Europa, con un ejército débil y una nobleza más preocupada por la tradición que por el progreso. Pedro lo vio con claridad. Si Rusia no se modernizaba, sería devorada por las potencias europeas. Y para modernizarla, decidió hacer algo impensable: viajar de incógnito a Europa. En 1697, abandonó el lujo del Kremlin y se unió a una misión secreta conocida como la Gran Embajada. Recorrió Holanda, Inglaterra, Alemania y Austria, trabajando como un aprendiz en astilleros, fábricas y laboratorios. Aprendió cómo se construían los barcos, cómo se entrenaban los ejércitos modernos, cómo se organizaban los gobiernos europeos. Regresó a Rusia con una obsesión: transformar a su nación atrasada en una potencia occidental. Pero Pedro no pedía, ordenaba. Forzó a los nobles a afeitarse las barbas y vestir a la moda europea. Cambió el calendario, reformó la educación y creó un ejército moderno basado en disciplina y tecnología. Su proyecto más ambicioso fue construir desde la nada una nueva capital, San Petersburgo. La levantó sobre los pantanos del Báltico a costa de miles de vidas. Los obreros morían de frío, hambre y enfermedades, pero el zar no se detenía. Quería una ventana hacia Europa y la obtuvo. San Petersburgo no solo era una ciudad, era un mensaje. Bajo su mando, Rusia derrotó a Suecia en la Gran Guerra del Norte, 1700-1721, conquistando el acceso al mar Báltico y consolidándose como una potencia naval. Pedro se proclamó emperador de todas las Rusias y el país comenzó a ser visto como una fuerza imparable en el tablero europeo. Sin embargo, su modernización tenía un costo: la libertad. Las reformas de Pedro impulsaron el progreso,
pero también reforzaron el autoritarismo. La nobleza fue sometida al Estado, los campesinos cayeron más profundamente en la servidumbre y el poder del zar se volvió casi divino. Para Pedro, el fin siempre justificaba los medios. Cuando murió en 1725, Rusia había cambiado para siempre. Había dejado de ser una tierra medieval para convertirse en un imperio moderno, con industria, ejército y ambición global, pero bajo la superficie del progreso seguía latiendo la misma idea que había guiado a Iván el Terrible: el control total. El país que Pedro dejó atrás era más fuerte que nunca, pero también más dividido entre quienes soñaban con Europa y quienes nunca abandonarían el alma oriental del pueblo ruso. Con la muerte de Pedro el Grande comenzó una nueva era, la del Imperio Ruso, un gigante que se expandía por tierra y por mar y que en su apogeo llegaría a ser el país más grande del mundo. Desde el Báltico hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Cáucaso, Rusia se extendía como una sombra interminable sobre Eurasia. El siglo XVIII fue testigo de su esplendor. Una figura destacó entre todas: Catalina II, conocida como Catalina la Grande. No nació rusa, era una princesa alemana, pero tras derrocar a su propio esposo, Pedro III, se convirtió en una de las soberanas más poderosas de la historia. Catalina llevó el proyecto de Pedro el Grande a otro nivel, modernizó la administración, impulsó la educación, fundó academias, museos y universidades. Soñaba con un país ilustrado, pero también con un imperio que impusiera respeto. Bajo su reinado, Rusia conquistó Crimea, Polonia y parte del Mar Negro. Los zares ya no solo gobernaban una nación, dirigían un imperio continental. Sin embargo, mientras la corte brillaba con joyas y bailes, el pueblo vivía otra realidad. Más del 90% de los rusos eran campesinos, muchos de ellos siervos, prácticamente esclavos atados a la tierra. Mientras los nobles vestían seda francesa y hablaban en francés, los campesinos pasaban hambre bajo el hielo. Esa brecha social era una bomba de tiempo. A lo largo del siglo XIX, los zares intentaron mantener el equilibrio entre modernización y control. Alejandro I venció a Napoleón en 1812, cuando el ejército francés invadió Rusia, fue destruido por el invierno y la resistencia del pueblo. Fue una victoria épica que consolidó la imagen del país como una fuerza indestructible. Pero tras esa gloria, regresaron las contradicciones. En 1825, un grupo de oficiales inspirados por las ideas liberales de Europa se rebeló contra el zar en el famoso levantamiento decembrista. Querían una constitución, libertades y el fin de la autocracia. El zar Nicolás I respondió con brutalidad. Los líderes fueron ahorcados y la censura se volvió ley. Aún así, el mundo cambiaba. Las revoluciones industriales de Europa mostraban que el poder no solo se medía con ejércitos, sino con fábricas y tecnología. Rusia parecía quedarse atrás. Fue Alejandro II, en 1861, quien dio un paso histórico. Abolió la servidumbre. Millones de campesinos fueron liberados, pero sin tierras, sin recursos y sin futuro. El país seguía siendo una olla de presión. En esos años, Rusia expandió su dominio hasta Asia Central y Siberia, fundó Vladivostok y conectó el imperio con el mítico ferrocarril transiberiano, una obra que unía casi 10.000 kilómetros de territorio. Era el símbolo perfecto de su grandeza y de su fragilidad, porque mientras el imperio crecía, la tensión social también lo hacía. Huelgas, pobreza, represión y una nobleza que vivía desconectada de la realidad sembraban el terreno para algo inevitable: la revolución. A finales del siglo XIX, bajo el reinado de Nicolás II, el último zar, el brillo imperial comenzó a desvanecerse. El pueblo estaba cansado, la monarquía se debilitaba y las ideas de libertad y justicia empezaban a arder como fuego bajo la nieve. El invierno ruso estaba por llegar, pero no el del clima, el de la historia. Era el año 1917. Las calles de Petrogrado estaban cubiertas de nieve, pero también de hambre, cansancio y furia. El imperio ruso, una de las potencias más grandes del planeta, se derrumbaba desde adentro. Durante el reinado del zar Nicolás II, el país se había convertido en un gigante con pies de barro. La nobleza vivía entre lujos, los campesinos seguían en la miseria, y las fábricas eran un infierno de 12 horas diarias.
Las derrotas en la guerra contra Japón, 1905, y luego en la Primera Guerra Mundial, demostraron que el imperio ya no era invencible. Mientras los soldados morían congelados en el frente, el pueblo moría de hambre en las ciudades. En febrero de 1917, las protestas estallaron. Mujeres obreras salieron a las calles gritando: «Pan, paz, tierra». El ejército, agotado y sin lealtad al zar, se unió a los manifestantes. Fue el principio del fin. Nicolás II, acorralado, abdicó al trono. Por primera vez en más de 300 años, Rusia se quedó sin zar. El viejo imperio de los Románov se había derrumbado. En su lugar, surgió un gobierno provisional, liderado por liberales y moderados, que prometía elecciones y reformas. Pero el caos era tan profundo que nadie tenía el control real. Y entre las sombras de ese vacío de poder, emergió una figura que cambiaría la historia para siempre: Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Exiliado durante años, Lenin regresó a Rusia con un solo propósito: convertir la revolución en una guerra total contra la desigualdad y el capitalismo. Su lema era simple, directo y demoledor: paz, pan y tierra. Prometía el fin de la guerra, comida para los hambrientos y tierras para los campesinos. Y el pueblo lo siguió. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin y su aliado León Trotsky, tomaron el Palacio de Invierno con apenas resistencia. No fue una batalla épica, sino un golpe quirúrgico, silencioso, casi simbólico. El poder cambió de manos en cuestión de horas. Así nació el primer Estado comunista de la historia. Pero la revolución no trajo paz. Lo que siguió fue una guerra civil brutal entre los rojos, bolcheviques, y los blancos, monárquicos y opositores. Durante años, el país se tiñó de sangre. Ciudades enteras fueron destruidas, millones murieron de hambre y violencia. En 1918, los bolcheviques ejecutaron al zar Nicolás II y a toda su familia. El linaje de los Románov se extinguía en un sótano oscuro, a tiros y sin juicio. Lenin triunfó, pero a un costo inimaginable. Rusia ya no era un imperio, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, un experimento político que buscaba construir una sociedad sin clases, sin nobles ni reyes. Sin embargo, mientras el nuevo sistema prometía igualdad, también sembró el miedo, censura, represión y control absoluto del Estado sobre la vida de cada ciudadano. Lenin había encendido una llama que transformaría el mundo. La monarquía había muerto, pero en su lugar nacía algo aún más poderoso, un Estado capaz de moldear la mente, la fe y el destino de millones. Tras la muerte de Lenin, la Unión Soviética entró en una lucha silenciosa por el poder. De ella emergió un hombre que cambiaría la historia con una mezcla de ambición, disciplina y terror: Iósif Stalin. Su objetivo era implacable: convertir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una potencia industrial capaz de rivalizar con Occidente sin importar el costo humano. Stalin impuso un plan brutal: colectivizar la agricultura, controlar cada fábrica y dirigir la economía como si fuera un ejército. En pocos años, levantó industrias, represas, minas y ciudades enteras donde antes no había nada. Pero esa transformación tuvo un precio devastador. Millones murieron por hambrunas, trabajos forzados y deportaciones masivas. El dictador gobernaba con un miedo calculado. La policía secreta, los campos del Gulag y las purgas políticas destruyeron cualquier rastro de oposición. Incluso los más cercanos a él podían desaparecer de un día para otro. Aún así, bajo su mano de hierro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se volvió una máquina colosal, dura e imparable. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esa fortaleza forjada con sufrimiento sería puesta a prueba. Pero antes de enfrentarse a Hitler, Stalin ya había moldeado a su país con algo más afilado que cualquier arma: el puro terror. Tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no solo era un país devastado, sino también una superpotencia armada y temida. Frente a ella estaba Estados Unidos. Dos gigantes, dos ideologías opuestas y un mundo dividido en dos. Así comenzó la Guerra Fría, una guerra sin batallas directas, pero con una tensión capaz de destruir el planeta. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas extendió su influencia sobre Europa del Este, creando un bloque socialista bajo su control. En respuesta,
Estados Unidos organizó alianzas militares y económicas para frenar su avance. La competencia escaló hasta lo impensable. Ambos países desarrollaron armas nucleares capaces de aniquilar a la humanidad. Pero la lucha no solo se daba en laboratorios y bases militares, también se peleaba en el espacio. Cuando en 1957 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, el mundo comprendió que la carrera tecnológica había comenzado. Poco después se enviaron al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, demostrando que la Unión Soviética podía desafiar a cualquiera. Sin embargo, mantener ese nivel de poder fue un peso enorme. La economía soviética se debilitaba, la presión militar era asfixiante, y la gente empezaba a cuestionarlo todo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas parecía aún indestructible, pero las grietas ya estaban creciendo desde dentro. Después de décadas compitiendo contra Estados Unidos, la Unión Soviética parecía una superpotencia firme, pero por dentro se estaba desmoronando. Su economía no podía sostener el enorme gasto militar, las fábricas producían poco, la escasez crecía y la gente empezaba a perder la fe en el sistema. El gigante estaba en pie, pero agotado. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachov, quien entendió que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no podía seguir así. Lanzó dos reformas decisivas: Perestroika, para reestructurar la economía, y Glasnost, para permitir mayor libertad de expresión. Su intención era salvar al país, pero abrió la puerta a algo que nadie podía detener. Con más libertad, los ciudadanos comenzaron a reclamar cambios profundos. Las repúblicas soviéticas, Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania, Georgia y muchas más, empezaron a exigir independencia. El muro de Berlín cayó, los regímenes comunistas de Europa del Este se derrumbaron y la URSS perdió el control de su propio bloque. Finalmente, en 1991, 11 repúblicas firmaron la disolución del Estado soviético. En cuestión de días, una superpotencia que había dominado medio siglo dejó de existir. El mapa del mundo cambió para siempre, y Rusia quedó sola sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el imperio más temido del planeta. Tras la caída de la URSS, Rusia entró en una década de caos, pobreza, corrupción, violencia y un Estado demasiado débil para sostener su propio territorio. Era un país enorme, pero quebrado. En ese vacío apareció una figura que transformaría el rumbo del siglo XXI, Vladimir Putin. En 1999, este exagente del KGB pasó de ser casi desconocido a convertirse en presidente. Su promesa fue simple y contundente: restaurar el orden, la estabilidad y el poder ruso. Y lo hizo con mano firme. Centralizó el gobierno, limitó a los oligarcas y reforzó al Estado, mientras el auge del petróleo y el gas alimentaba la recuperación económica. Hoy, bajo su liderazgo, Rusia es un país que combina fuerza militar, influencia internacional y un control político muy rígido. Para muchos rusos, Putin es la figura que sostuvo al país tras el colapso y que devolvió el orgullo nacional. Para otros sectores dentro y fuera de Rusia, su gobierno representa una falta de libertades, tensiones internacionales y un futuro incierto marcado por conflictos y sanciones. Rusia sigue siendo una potencia, pero rodeada de desafíos que podrían definir su destino en las próximas décadas. Lo cierto es que la historia continúa, y lo que ocurra ahora podría cambiar el mundo otra vez. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y no olvides suscribirte para seguir explorando estas historias.